Nuestra próxima charla, Ecoturismo en tiempos de pandemia. Presentación de Gustavo Salinas, docente de carrera Ecoturismo y formación docente. Escuela de Turismo, sede Antonio Varas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gustavo Salinas, yo soy docente de la carrera de Ecoturismo y también trabajo en formación docente y actualmente también apoyando en la coordinación de terrenos de la carrera de Ecoturismo. Yo les voy a contar un tema que el día de hoy, que consiste en ecoturismo y cómo podemos enfrentar todo lo relacionado con la pandemia. Cuando nosotros hablamos de ecoturismo, estamos hablando de un tipo de turismo bastante particular. Este tipo de turismo, ¿no es cierto?, se refiere a algún territorio, se refiere a comunidades y sobre todo ahora con lo que está ocurriendo, ¿cómo podemos enfrentar? La carrera de ecoturismo, justamente dentro de su formación, toma bastantes elementos de lo que voy a comentarles en el día de hoy y de lo que puede, ¿no es cierto?, servir para el desarrollo y fortalecimiento de estos territorios. Lo primero que quiero comentarle es que el ecoturismo principalmente está alineado al turismo sostenible y sustentable. Cuando nosotros hablamos de la sostenibilidad, estamos hablando de un tema que ha sido relevante este año y justamente la OMT en su declaración del 5 de junio ha dicho, ¿no es cierto?, que la sostenibilidad es la nueva normalidad, una visión de futuro para el turismo. Esto es vital y es importante cuando nosotros también estamos hablando del ecoturismo. Estamos hablando de que pandemia o no pandemia, cuando hablamos de la sostenibilidad, tiene que ser una principal motivación y algo transversal cuando trabajamos y desarrollamos el turismo. Entonces, este es el punto clave cuando vamos a hablar del ecoturismo. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante el turismo? Realmente es un factor, es una herramienta, aporta realmente al territorio, aporta realmente a la sostenibilidad. Justamente, y en las declaraciones que ha hecho la OMT, el secretario general, dice que el turismo ayuda a las comunidades rurales a conservar el patrimonio natural y cultural, apoyando proyectos de conservación, muchos de los cuales protegen especies en peligro o tradiciones y sabores perdidos. O sea, estamos hablando que el turismo no es solamente una forma de desarrollo de vender productos turísticos o solamente enfrentado a una demanda turística. Estamos hablando que es una oportunidad de desarrollo y una oportunidad de mostrar el patrimonio de cada uno de estos territorios. Parte importante de lo que es el ecoturismo, de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Pero ahora vamos a algo ya más puntual. ¿Qué finalmente es el ecoturismo y cuál es su forma o su importancia cuando estamos hablando ahora de la pandemia y sus efectos? Hay algunas características particulares cuando hablamos, ¿no es cierto?, del ecoturismo. Principalmente estamos hablando de que es un tipo que tiene una forma de turismo basado en la naturaleza, es decir, su especialidad es dar a conocer todos los ecosistemas existentes y de cómo el turista puede, ¿no es cierto?, conocerlos y disfrutar de estos atractivos naturales, pero también de el contenido cultural. Sabemos que hay muchos paisajes o hay muchos destinos que están asociados a la naturaleza, pero también tienen una importancia histórica, tienen una importancia cultural relacionada con comunidades indígenas o con comunidades rurales. Otra característica importante cuando hablamos del ecoturismo es que incluye elementos educacionales y de interpretación. ¿Cuál es el rol del ecoturismo? Es que hay un aprendizaje. No puede ser que un turista vaya a un destino, visite un área silvestre protegida o reconozca un territorio y no aprenda algo. Es deber del ecoturismo, tanto que estamos conectando a ese turista con la naturaleza, que también tenga un aprendizaje, que conozca una especie, que conozca el ecosistema existente, que conozca a las comunidades locales. Otra cosa importante es que generalmente este ecoturismo se desarrolla con pequeños grupos de empresas, microempresas, empresas que pertenecen a comunidades locales.
Y esto es sumamente importante porque estamos hablando de pequeños productores que se organizan para mostrar su territorio. Parte importante de lo que es el ecoturismo. Otra cosa importante es reducir todo lo posible los impactos negativos. Sabemos que en el turismo siempre va a haber un impacto, pero gracias al ecoturismo, si lo planificamos de una manera adecuada, si lo trabajamos de una manera sostenible y sustentable, vamos a poder lograr que exista una minimización de impactos al desarrollo de esta actividad. También algo muy importante es contribuir a la protección de las zonas naturales, utilizando, ¿no es cierto?, como centros de atracción de ecoturístico. Esto es sumamente importante porque cuando hablamos de la protección, estamos hablando de minimización de impacto, estamos hablando también de conciencia, estamos hablando de bastantes factores que permiten justamente que el ecoturismo pueda desarrollarse. Por lo tanto, entendiendo estas características, yo les invito, ¿no es cierto?, a agruparlo a algunas palabras clave. Estamos hablando entonces que el ecoturismo tiene que ver con la naturaleza, tiene que ver con la educación, es decir, tiene que haber un aprendizaje significativo, tiene que haber interpretación, es decir, cómo llevamos este territorio a justamente al desarrollo de un conocimiento al turista y al visitante. También es deber del ecoturismo reducir los impactos y justamente proteger los recursos. Y ahí estamos hablando de la sostenibilidad y de la sustentabilidad. ¿Por qué? Porque si no tenemos los recursos ahora, ¿qué va a pasar, no es cierto?, en las generaciones posteriores. Entonces, esto nos va a llevar a elementos y características esenciales de lo que es el ecoturismo y justamente como factor relevante de cómo nosotros lo desarrollamos en el escenario actual. Sabemos que el turismo es un tema importante, pero bastante vulnerable. ¿Ah? Sabemos que también no solamente pandemia, sino que también hay hartos temas geológicos, geográficos y eventos que suceden y que el turismo se ve afectado. Entendiendo esto, sabemos que estamos en un escenario y sabemos que el turismo es vital. ¿Qué está pasando ahora y qué va a pasar y cuáles son las tendencias si nosotros pensamos posteriormente una vez enfrentado el tema de la pandemia? Los destinos menos conocidos probablemente van a incrementar sus visitas, según las declaraciones y estudios que ha realizado la OMT. La privacidad del viaje va a ser mucho más importante. Los turistas van a optar por destinos ubicados en plena naturaleza y existe una tendencia y trabajo hacia la transformación digital declarado, ¿no es cierto?, por la Subsecretaría de Turismo acá en Chile. Por lo tanto, tenemos factores importantes y vemos que el ecoturismo toma un rol sumamente importante. Por lo tanto, ¿el ecoturismo va a desaparecer con estos efectos de pandemia? Por supuesto que no. Se transforma en una herramienta y se transforma en un factor sumamente importante al desarrollo y enfrentamiento, digamos, de lo que viene en este periodo y en este proceso. Por lo tanto, entendiendo esto, el ecoturismo y esta pandemia, se presentan tres palabras clave, ¿ya? Habíamos visto las palabras clave del ecoturismo, ahora las vamos a reducir en tres. Estamos hablando de territorio, sostenibilidad y transformación digital. ¿Qué estamos haciendo y hacia dónde va el turismo? Según estas tendencias. Importante mirar nuevamente nuestros territorios. ¿Cuáles son los atributos? ¿Cuáles son las características importantes? ¿Cómo ahora en este, digamos, paralización, digamos, o digamos, un poco más lento el turismo, preparar a los territorios, mirarlos, ver sus atributos? Desde una mirada sostenible. O sea, pandemia o no pandemia, el turismo tiene que ser sostenible igual, pero vinculado a la transformación digital. Tampoco podemos decir que ahora todo tiene que ser digital o que tenemos que tener, digamos, un escenario 100% digital, porque no alcanzaríamos a todo. Recordar que el turismo tiene que ver con territorios rurales, con áreas silvestres protegidas, por lo tanto, no todo puede ser digitalizado, pero sí tenemos que ir alineados. Por lo tanto, estamos hablando que el ecoturismo frente a esta pandemia tiene que visualizar territorios, mirarlos nuevamente, ir hacia el camino sostenible, pero por supuesto paralelo a lo que es la transformación digital, que es un proceso.
Entendiendo esto, entonces hay estrategias que se están trabajando, se trabajan desde el punto de vista a nivel de desarrollo territorial, con las instituciones públicas como la Subsecretaría de Turismo y la academia, es decir, los institutos, las universidades, los estudiantes, los docentes y los empresarios nos ponemos de acuerdo para poder desarrollar este enfrentamiento. Y ahí el ecoturismo permite justamente enfrentarlo. ¿Por qué? ¿Cuáles son las estrategias? ¿Cómo podemos enfrentar esta pandemia relacionada al ecoturismo, el turismo y la sostenibilidad y esta transformación digital? Primero, el desarrollo de diversas actividades. Mientras más actividades existen, mayor probabilidad de ejecución y mayor dinamismo existiría en este territorio. Comercialización de diversos productos. ¿Cómo desarrollamos una propuesta? ¿Cómo desarrollamos, ¿no es cierto?, una oferta interesante relacionada con productos concretos, vendibles, con un nombre? Educación ambiental y capacitación. Como comentábamos anteriormente, el ecoturismo tiene un rol importante en un aprendizaje. ¿Cómo generamos una conciencia? ¿Cómo hacemos que el turista, los empresarios, los proveedores de servicios reconozcan su territorio y por supuesto exista un aprendizaje significativo? Si yo quiero de alguna manera tener una conciencia ambiental, no la puedo ejecutar si es que no he aprendido, si es que no soy consciente de los recursos y sus efectos, digamos, en el medio ambiente y los impactos que puedan generar. La comunidad entonces tiene que tener poder de decisión e influencia directa. El turismo tiene que estar basado en la realidad de las comunidades, por lo tanto hay que trabajar paralelo con ello. No podemos generar un turismo si es que no hemos tenido la opinión o si no incorporamos a la comunidad que finalmente tiene esta identidad. Una palabra clave, innovar no basta con promocionar. No sacamos nada con solamente tener unas estrategias de marketing o una promoción de los destinos, de lo atractivo, sino que también tenemos que ver formas de innovar. Cómo generamos nuevas propuestas, cómo visualizamos el turismo en este escenario. Poner, ¿no es cierto?, toda la creatividad posible y todas las alternativas turísticas. Otra parte, todos los proyectos que podamos iniciar, y ahí está muy significativo cuando hablamos de la carrera de ecoturismo, hablamos de estos administradores de proyectos, es generar iniciativas basadas en el potencial de los territorios, en lo económico, lo social y lo natural. Y por supuesto, fortalecer toda la cadena de valor del turismo, es decir, desde que el turista conoce el destino, reserva, ¿no es cierto?, sus servicios turísticos, viaja, ¿no es cierto?, consume todo lo que reservó y regresa a su lugar de origen. Esa es la cadena de valor. Si falla uno de esos elementos, falla toda la experiencia turística. Vital, importante que la estrategia esté vista en todo eso. Y ahí, ¿se acuerdan que habíamos hablado de la palabra clave, transformación digital? Relevante que no es solamente tener un sinnúmero de sitios web, plataformas o software. Sumamente importante cuando hablamos de la transformación digital es trabajar de manera, ¿no es cierto?, unida, trabajar de manera orientada a un fin. Por lo tanto, cuando hablamos de transformación digital, tiene bastantes componentes. Uno, territorio, visualizarlo. No sacamos nada con tener distintas plataformas si es que no entiendo de qué se trata, si no tengo un aprendizaje con respecto a este territorio, no conozco sus elementos esenciales, no conozco su relato. Tiene que ir alineada a la cadena de valor. La información tiene que estar desde que yo, desde mi casa, me informo del destino hasta que voy y después regreso. Tiene que haber un antes, un durante y un después. Tiene que haber información y datos fidedignos, ¿ah?, que reflejen no solamente la oferta o la planta turística, es decir, las empresas, sino todos los elementos patrimoniales. Tiene que mostrar y reflejar la experiencia que va a vivir este futuro turista en el territorio. Tiene que haber estrategias de marketing para distintos segmentos, que quede claro lo que uno podrá realizar y qué es lo que va a hacer, que quede claro, ¿no es cierto?, las virtudes de estos territorios. Y por supuesto, innovar.
innovar en la forma de entregar la información a través de todas estas redes digitales. Por lo tanto, ahí toma importancia el ecoturismo, cómo traspasamos todo esto que hemos visto, el territorio, la educación ambiental, el impacto en estos canales. Es decir, acá usted viene a un territorio distinto. No es solamente un turismo que usted va a disfrutar los recursos, sino también tiene un rol importante. Eso tiene que estar plasmado. Estrategias importantes para poder enfrentar este escenario. Y el ecoturismo no tiene que ser algo masivo, por lo tanto tenemos que tener toda la paciencia del mundo para su desarrollo. Por lo tanto, mirar. ¿Cuáles son las conclusiones entonces que podemos decir cuando hablamos del ecoturismo y la pandemia? Primero, ser auténtico a relevar los atributos del destino, transparentar cuáles son las condiciones del territorio, cómo está enfrentando los escenarios y cuál es la propuesta de valor que tiene con respecto al ecoturismo. Contar con el apoyo de la comunidad local para potenciar el turismo. No sacamos con nada con tener rutas turísticas, productos turísticos, si no estamos alineados a la comunidad. Respetar los entornos naturales, sociales y culturales, es decir, no es responsabilidad solamente de los empresarios o del territorio de la comunidad, sino también del turista. Y ahí parte esta educación que podemos nosotros tomar en cuenta ahora con respecto a esta transformación digital, las plataformas y este escenario que tenemos. ¿Ah? Paremos, miremos, observemos para un futuro turístico y generar vivencias y experiencias. Es la oportunidad de generar toda esta experiencia al turista, ¿no es cierto?, preparando una vivencia real. Entonces, eso es sumamente importante cuando nosotros hablamos de ecoturismo y pandemia. Entonces, ¿cómo lo llevamos a la carrera de ecoturismo? Si nosotros queremos ser conscientes y queremos trabajar, es importante entender que para poder desarrollarse bien en esta profesión, tenemos que cumplir algunos requisitos. Uno tiene que ver con una ficha médica, ¿no es cierto?, que es este chequeo y esta inscripción vital a la carrera. Estar vinculado con el medio, la carrera se preocupa de generar estas instancias a través de terreno y trabajo con nuestras empresas para mirar territorialmente. Y por supuesto, un trabajo sustentable. Así que por mi lado, yo quedo muy contento de haberles contado esto. Espero que les haya gustado y servido esta presentación y les agradezco su tiempo de haber escuchado y haber participado, digamos, de esta instancia. Espero que les haya servido. Muchas gracias a ustedes por esta participación.